por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos muestra la esencia, la universalidad del pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. ¿Qué cosa es el pecado? ¿Qué cosa es esto que Dios ha condenado tanto? ¿Qué cosa es esto que Dios ha despreciado tanto? ¿Qué cosa es esto que ha provocado un cisma en medio de la relación del hombre con Dios? ¿Qué cosa es esto que ha provocado de que un Dios amoroso se derrame en ira sobre el hombre? Antes de escribirse el Nuevo Testamento, había un concepto para esta palabra. La palabra es amartía. Y esta palabra lo que significaba era errar al blanco. Cuando el arquero iba a tirar a la diana y fallaba la diana, o sea, este cometió una amartía. Falló al blanco, falló el tiro, no dio el tiro donde estaba. De hecho, se usaba también la palabra para ver los corredores que no llegaban a la meta, que fallaban en la meta. Se usaba para varios asuntos, pero siempre era para describir algo que no se completaba, algo que no llegaba a lo que realmente tenía que llegar. Ahora, cuando el Nuevo Testamento se escribe, la idea central que está transmitiendo esta palabra no es tanto las acciones que un hombre comete, sino el estado de ese hombre que le lleva a cometer acciones. Lo que describe la Biblia en varios textos es que ese pecado es una condición que tiene el hombre interna en su naturaleza que le lleva a tomar malas decisiones. No es que nosotros tomamos malas decisiones y en medio nos corrompen y producto a todo lo que nos pasa alrededor nosotros nos volvemos malos por el medio. No, lo que la Biblia enseña con relación a esta palabra es que el hombre desde que nace con una condición pecaminosa que le lleva a tomar decisiones contrarias a lo que Dios considera bueno y sano. Es importante tener esto en cuenta, porque si nosotros entendemos que el pecado nace de nuestro corazón, no tenemos que echarle la culpa a nadie de nuestros errores. La Biblia dice en Romanos 3:9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ese pecado le domina, ese pecado le gobierna, ese pecado está sometiéndole. Hay un dominio del pecado sobre la voluntad del hombre. La Biblia dice que todos están bajo pecado, todos están bajo un dominio, bajo un control, bajo una soberanía que es el pecado. Leyendo, por ejemplo, el texto de Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No solamente es que hay un dominio, sino que hay esclavitud. Aquellos que practican, aquellos que hacen el pecado, son considerados por el mismo Jesús esclavos del pecado. Un esclavo era una propiedad de alguien. Y cuando la Biblia está hablando de que somos esclavos del pecado, es que nosotros tenemos otro dueño. Somos sujetos, sumisos a lo que otro dueño quiera hacer con nosotros y haga con nosotros. De modo que cuando una persona vive sin Dios, es esclava, es dominada, es gobernada, es dirigida, es manipulada. El pecado es infracción de la ley. ¿Cómo sabemos que alguien ha pecado? Porque infringió la ley, porque violó la ley. Dice la Biblia en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo sabemos que alguien pecó? Que alguien es pecador. Vamos a la ley. La Biblia es quien define qué es pecado y qué no es pecado. La ley de Dios es quien define qué es pecado y qué no es pecado. Entonces hay un patrón de santidad, hay un patrón de justicia, hay un patrón de verdad en la ley de Dios. Y cuando la ley dice, todos pecaron, nos está incluyendo a mí y a usted, a todos los que han nacido en esta tierra. La Biblia dice que hay una consecuencia por haber pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó recto, lo creó bueno, en gran manera. No existía el pecado. Le dio al hombre la autoridad de que el hombre gobernara. Su misión era guardar el huerto, era labrar el huerto. El hombre tenía una intimidad con Dios. Dios le hablaba personalmente. El hombre tenía relación con su esposa. No existía muerte. No existía sacrificios de animales. No existía contaminación. Había un estado puro, limpio, sano. Pero algo pasó, hermano. Que el hombre pecó. Y por su pecado dice la Biblia que está destituido de la gloria de Dios.
El pecado provoca en el hombre carencia de la gloria de Dios. La Biblia dice que el pecador pagará consecuencias por su pecado y que hay un infierno que arde en azufre y fuego. Y el pecador va a ese lugar. Esa es la condición, ese es el destino del pecador. Dios es santo. Dios es justo. Y para que una persona pueda ser cristiana, lo primero que tiene que entender es que es digno del infierno. Si usted no fuera cristiano, hermano, usted está condenado al infierno, condenado a la ira de Dios, condenado a la perdición eterna, porque no hay otra explicación en la Biblia. El destino del hombre que peca es el infierno, es la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando nosotros estamos hablando de muerte, fue una muerte espiritual y una muerte física. El hombre murió. Si usted lee el capítulo 4 de Génesis o el 5, va a ver cómo dice: fulano duró tantos años y murió, fulano duró tantos años y murió, porque está resaltando de que el hombre no había muerto hasta que ahora que pecó empezó a morir. Pero si usted ve también paralelo a esto, ve cómo la degeneración de ese hombre se corrompe al punto de que el hombre no quiere saber de Dios, no quiere saber de la santidad de Dios y sigue muriendo espiritualmente. Esa muerte espiritual corrompe el deseo del hombre. Esa muerte espiritual corrompe la santidad del hombre. El hombre está corrompido, el hombre está corrupto por su pecado. Y eso le lleva a otra muerte, que es la muerte eterna. La muerte es descrita como muerte física, como muerte espiritual y como muerte eterna. ¿Quién va a la muerte eterna? Aquellos pecadores que no conocieron a Jesucristo y que no se arrepintieron de sus pecados ante Cristo y tuvieron fe ante Cristo. Aquellos que tenemos a Cristo podemos gozar y podemos alegrarnos de que a pesar de que el hombre está perdido, de que nosotros que estábamos perdidos en esa misma condición, hoy tenemos algo que vale tanto. Y es la salvación que tenemos. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos una abundancia espiritual, y esa abundancia espiritual rompió y sobrepasó todo lo que el pecado hizo en nosotros. Nosotros no viviremos esta condenación. Nosotros fuimos rescatados del pecado y sus consecuencias. Y esa es la victoria que tenemos. Esa es la verdadera esperanza que tenemos en esta vida. No es que nos vaya bien, que vamos a tener dinero. Es que tenemos la prosperidad espiritual, que es Cristo en nuestra vida. Que es la salvación, de que Dios nos libró del infierno, hermano. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que somos pecadores, merecemos el castigo de Dios, pero Cristo intervino en nuestra vida y nos rescató de una vez y para siempre. Y tenemos vida eterna.